correspondiente. Entonces, eso recordando simplemente una SN1 que puede darse en una cadena lateral de un anillo aromático, considerando siempre que el carbono más estable en este caso va a ser el carbocatión bencílico. Ese sería el carbocatión más estable. Si recuerdan, también habíamos dejado algún video, algunas veces se forma un carbocatión que es plano, y el carbocatión plano puede ser atacado por el nucleófilo tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, para eso, si es que el carbono tiene 3 sustituyentes diferentes, se van a formar 2 productos que vamos a ver en estereoquímica y ambos productos se llamarían mezcla racémica. En este caso no, tiene 3 sustituyentes iguales, así que si el alcohol ataca por un lado o por el otro, el producto es el mismo, pero hay que recordarles que un carbocatión adquiere una hibridación tipo sp2, trigonal plana, y por tanto puede ser atacado por uno o por otro lado. Cuando el carbono que está siendo atacado tiene 3 sustituyentes diferentes y con el nucleófilo forman 4 sustituyentes diferentes, va a formar un compuesto quiral. Es decir, el ataque por la izquierda formará uno de los compuestos en una proporción del 50% y el ataque por la derecha formará otro compuesto en el otro 50%, y eso es lo que se denomina una mezcla racémica. Entonces ya debemos trabajar esos conceptos porque ya vamos a entrar a estereoquímica. Recordamos simplemente el diagrama de energía para una SN1, que implica primero la formación de un carbocatión y una segunda energía de activación pequeña para el ataque del nucleófilo al carbocatión y tener la reacción de sustitución. Entonces, simplemente son recuerdos de lo que teníamos avanzado en orgánica 1, y esta reacción es SN1 porque la energía de activación mayor, el paso más lento, que sería el que está relacionado con la energía de activación más grande, está relacionado solo con el halogenuro de alquilo que forma un carbocatión. El nucleófilo recién entra en esta segunda etapa. Aquí tienen un ejemplo de un carbono quiral con 4 sustituyentes diferentes, que vía SN1 va a formar un carbocatión plano, y el carbocatión plano puede ser atacado tanto por la derecha, estaríamos en esta etapa de aquí, después de haber formado el carbocatión, como por la izquierda. Cuando sea atacado por la derecha, formará un producto, que ya vamos a ver que estos productos quirales tienen cierta configuración, y cuando sea atacado por la izquierda, otro. Muchas veces podemos llamar R a un estereoisómero y S a otro, y vamos a ver esto. Repetimos, la ruptura forma un carbocatión, estaríamos en esta etapa. El carbocatión formado puede ser atacado en esta etapa por un nucleófilo, tanto por la derecha, formando un producto intermediario, como por la izquierda, y cuando se desprotonan estos productos voy a tener 2 compuestos diferentes, 2 moléculas diferentes que son estereoisómeros, uno denominado R y el otro S, y la mezcla equimolar de ambos se denomina mezcla racémica. Para este concepto también, si quieren trabajar un poquito más, hemos dejado a manera de retroalimentación algún video en el Classroom. Bien, pasamos a recordar el mecanismo SN2, que implicaba un estado de transición. Es un mecanismo concertado donde al mismo tiempo que ataca el nucleófilo, empieza a romperse el enlace con el halógeno. Entonces el nucleófilo ataca al carbono con el halógeno, y mientras voy formando el enlace con el nucleófilo, voy rompiendo el enlace con el halógeno. Este es un mecanismo concertado en un solo paso, y finalmente se rompe el enlace con el halógeno y se llega a formar el enlace con el nucleófilo. El cambio de posición, fíjense los hidrógenos y el anillo hacia arriba en
reactivo, y acá en el producto los hidrógenos y el anillo hacia abajo. Cuando de la misma forma hay un carbono con 4 sustituyentes diferentes, van a implicar un cambio de la configuración. La configuración está relacionada con la estereoquímica, y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero si se denominaba R, si fuese un carbono quiral que se denomina R, por ejemplo, ese R lo vamos a estudiar en estereoquímica, el cambio de la configuración, que bajen los sustituyentes que acá estaban arriba, hará que la molécula formada tenga una configuración opuesta, que sería S. ¿Sí? Eso implica entonces una inversión de la configuración en el caso de carbonos quirales. Para recordarles, el estado de transición es la formación y la ruptura, la formación de enlace con el nucleófilo y la ruptura con el halógeno, y esta sería, fíjense, la inversión de la configuración. Estos sustituyentes que estaban a la izquierda, cuando se rompe el enlace, terminan a la derecha. Y el diagrama de energía, por supuesto, tiene esta forma. No hay carbocationes, hay un estado de transición donde está tanto el nucleófilo como el halógeno, por eso es SN2 o bimolecular, es decir, que la etapa más difícil de la reacción va a depender tanto del halogenuro como del nucleófilo, que están formando un solo compuesto en esta etapa del diagrama de energía. Luego se rompe el enlace del halógeno y queda el enlace del nucleófilo con una inversión de la configuración. Entonces, eso recordándoles simplemente porque es SN2, porque la velocidad en este caso depende tanto del nucleófilo como del halogenuro de alquilo, y además que hay también una reacción, en el caso de la estereoquímica, una inversión de la configuración. Aquí tenemos un carbono quiral con 4 sustituyentes diferentes, y cuando entra un nucleófilo eliminando al halógeno, cambian de posición estos 3, lo que produce una inversión de la configuración en el caso de una SN2. Bien, vamos a ver la última parte de los halógenos de alquilo, que serían los organometálicos, los reactivos de Grignard, revisando antes si tuvieran alguna duda. Nada hasta acá. Bien, entonces no olviden que estamos trabajando el concepto de halogenuros de alquilo, pero en este caso asociados a un anillo aromático. Entonces, en los anillos aromáticos también puede producirse un reactivo de Grignard. Si recuerdan, en el caso del reactivo de Grignard, el magnesio era prácticamente positivo y el carbono del anillo era negativo, al punto que toma el par de electrones del enlace. Entonces tengo un carbanión que puede actuar como nucleófilo y un catión de magnesio unido a bromo en el caso de un reactivo de Grignard, también en anillos aromáticos. ¿Sí? Simplemente para recordarles, puedo tener compuestos de órgano litio o órgano magnesio. Los órganos magnesios se denominan normalmente reactivos de Grignard. Entonces, esto es lo que nosotros hemos visto, un halogenuro de alquilo. ¿Cómo se forma este reactivo de Grignard? Es un halogenuro de alquilo. En este caso podemos halogenar nuestro anillo y lo hacemos reaccionar con magnesio en eteranhidro para tener un reactivo de Grignard de una cadena alifática. En este caso, si yo tengo por decir, un bromo benceno, puedo hacerlo reaccionar con magnesio en éter para obtener mi reactivo de Grignard aromático. Y el reactivo de Grignard aromático se va a comportar de esta forma: el carbanión sobre el carbono del anillo y el magnesio positivo por otra parte. ¿Cómo va a reaccionar este carbanión? El par de electrones, este par de electrones puede reaccionar, por ejemplo, con un aldehído. También puede reaccionar con halogenuros de alquilo, ¿no? Pero en este caso veremos las reacciones con aldehído.
la carga negativa forma un enlace acá, y para que el carbono no tenga 5 enlaces, el doble enlace salta sobre el oxígeno. Entonces, en este caso hemos formado el enlace al anillo, ahí está, el enlace al anillo, y el oxígeno tendrá una carga negativa. El hidrógeno no se escribe en la nomenclatura de barras, entonces tendría este etil y el anillo, etil y el anillo unido al carbono, que era del carbonilo, y el oxígeno con una carga negativa. Un tratamiento en medio ácido va a hacer que este oxígeno negativo tome el protón y se libere el magnesio correspondiente para formar un alcohol secundario. Entonces deben recordar de orgánica 1 que un aldehído con un griñar formaba un alcohol secundario. Sí, en este caso tenemos el mismo ejemplo, un aldehído pero con un griñar aromático. Esa sería la diferencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con el griñar aromático voy a añadir un anillo al que era el aldehído para formar un alcohol secundario. Entonces, esto simplemente recordándoles un poco el tema de las reacciones de Grignard que hemos trabajado en Orgánica 1. Tenemos ejemplos. Aquí, por ejemplo, podemos trabajar ya con reactivos de Grignard en la cadena del anillo aromático. Tengo un tolueno y le pongo a este tolueno cloro, pero en ultravioleta, fíjense. No pongo cloro con AlSL3, sino reaccionaría el anillo. Pongo cloro con ultravioleta, entonces debo pensar en una reacción a la cadena. Hemos visto halogenación, entonces uno de los hidrógenos es reemplazado por el cloro, y aquí tengo un halogenuro de alquilo en cadena lateral. El tratamiento de un halogenuro de alquilo con magnesio en eteranhidro me formará un reactivo de Grignard, donde el magnesio será positivo y este carbono será negativo con el par de electrones del enlace. ¿Sí? Por lo tanto, podemos hacer reaccionar. En este caso tenemos un alcohol secundario, solo para que lo recuerden, la oxidación de un alcohol secundario me produce una cetona. El alcohol secundario se oxida a esta cetona. Eso también lo deben recordar de su tablita. Y por lo tanto, cuando haga reaccionar una cetona con un reactivo de Grignard, el resultado es un alcohol terciario. ¿Qué es lo que pasa? Esta carga negativa del Grignard viene y ataca acá, y este salta con carga negativa inicialmente y después ya como alcohol. Entonces, al margen de los dos grupos CH3 que tenía este carbono, CH3, CH3, ahora estaría uniendo el reactivo de Grignard por el carbanión. ¿Sí? Entonces, uno, el CH2 anillo, acá, con este enlace, al margen de los dos grupo CH3. Este doble enlace salta como carga negativa, como hemos mostrado previamente, y un tratamiento ácido posterior lo convierte en un alcohol. Entonces, ahí les decía ya el año pasado que los conceptos de Orgánica 1 se van a ver de forma más acelerada en ejemplos más avanzados. Entonces ya deben conocer cómo es un Grignard, deben recordar cómo se oxidan los alcoholes secundarios, y cuando hagan reaccionar un Grignard con una cetona, recordarán que se forma un alcohol terciario que, aparte de los dos sustituyentes de la cetona, 1, 2, tendrán unida la cadena del Grignard por el carbanión del Grignard correspondiente. Entonces eso es importante para que vayan recordando los conceptos previos y los apliquen ahora a Grignard, ya sea en la cadena de un anillo o en el anillo mismo. Entonces ahí tienen el reactivo de Grignard reaccionando con una cetona para dar un alcohol terciario. Bien, tenemos otros ejemplos de reacciones. Nuevamente, un halogenuro en cadena lateral de un anillo con magnesio en eteranhidro. Este compuesto de acá, el halogenuro, se transformará en un reactivo de Grignard. En este caso, cloruro de benzilmagnesio. ¿Cómo obtengo el halogenuro? Puedo halogenar la cadena lateral con ultravioleta, y en algunos casos van a ver también que los libros dicen calor por la estabilidad del carbono bencílico.
hace más favorable una reacción, incluso con calor, ¿no? Entonces, es muy reactivo el tolueno para una halogenación y puede fácilmente halogenarse. Por otro lado, podemos ver una oxidación de un alcohol primario. Este es un alcohol isobutílico. Entonces, el alcohol primario puede, en este caso, con una oxidación suave, con CrO3, llegar hasta un aldehído. Si usan un oxidante fuerte, deben recordar que pasa hasta ácido, ¿no? Y la pregunta es qué es lo que pasa cuando un aldehído reacciona con un reactivo de Grignard, formará un alcohol secundario. Entonces, acá tengo el carbono del carbonilo. Esta carga negativa va a atacar a este carbono y se va a unir a él, transformando el oxígeno doble enlace en OH. Entonces tendría toda esta cadena por un lado. Si se fijan, este es el carbono con OH. Tengo toda esta cadena por un lado. Y por el otro lado tendría que acá estaría unido el reactivo de Grignard. Entonces aquí está el reactivo de Grignard unido al carbono que era del aldehído, la cadena original y el aldehído transformado en alcohol. En resumen, un aldehído con un halogenuro de alquilo, con un reactivo de Grignard, en este caso aromático, va a formar un alcohol secundario. Y hay preguntas. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver quién nos está. Alejandro, gracias por la pregunta. En este caso, el tema de la quiralidad o no la vamos a ver en capítulos subsiguientes. Por ahora, solamente quería que ustedes sepan que en una SN1, cuando hablamos de carbonos quirales, hay una mezcla racémica y en una SN2 hay una inversión de la configuración. Hasta ahí estamos, digamos, como avanzado, tranquilos. De todas formas, un carbono se denomina quiral cuando tiene 4 sustituyentes diferentes, ¿sí? Quedaremos hasta ahí porque si no vamos a trabajar en conceptos de un capítulo posterior. Entonces, cuando ustedes vean un carbono con 4 sustituyentes diferentes, dicen, este es quiral. Entonces, si ustedes ven un halogenuro con 4 sustituyentes diferentes y le hacen una SN1, ya sabrán que ese tendrá una mezcla racémica. 2 compuestos que van a ser estereoisómeros, ¿no? Y cuando tengan un carbono con 4 sustituyentes diferentes y hagan una SN2, por ejemplo, ahí verán que van a obtener una inversión de la configuración. Por el momento solo eso. Cuando quieran encontrar carbonos quirales, vean que hay 4 sustituyentes diferentes y ese sería un centro quiral al interior de una molécula. Y eso es muy importante. Vamos a trabajar casi medio parcial en estereoquímica, así que no se preocupen, vamos a avanzar a fondo todos esos temas. De todas formas, muchas gracias por la pregunta. Bien, terminaremos este repaso rápido. Algo que no hemos visto Grignard con aldehídos, Grignard con cetonas, pero no hemos visto Grignard con dióxido de carbono. Esa es una reacción para obtener ácidos carboxílicos. ¿Sí? Entonces, un reactivo de Grignard con dióxido de carbono formará primero la sal correspondiente, que en medio ácido o en agua va a llegar a formar el ácido carboxílico. El mecanismo como es, ya conocen ustedes la estructura del dióxido de carbono, es plana, y este es el reactivo de Grignard, es un carbanión. La carga negativa del carbanión ataca al carbono y el doble enlace del carbono salta como carga negativa. Entonces, el sustituyente del Grignard, al carbono del dióxido de carbono. ¿Y qué me queda del dióxido de carbono? Un doble enlace y un oxígeno con carga negativa. ¿Sí? Entonces acá lo tienen. Este R se ha unido al CO2. ¿Qué me queda del CO2 en rojo? El carbono doble enlace,
y el oxígeno con carga negativa. Oxígeno con carga negativa unido al magnesio. Un tratamiento con agua, aquí se va a liberar un protón y el agua se va a liberar como OH-IH, el H va acá para formar el ácido y el magnesio se compensa su carga con el OH negativo. Entonces, esta es la reacción de un Grignard con dióxido de carbono. Es algo nuevo, pero deben entender que la utilidad que tiene esta reacción es para obtener grupos de ácido carboxílico. Un ejemplo ya con compuestos aromáticos. Aquí tengo un halogenuro de arilo, en este caso es un halogenuro aromático, cuyo tratamiento con magnesio en eteranhidro me va a formar un reactivo de Grignard. Si este reactivo de Grignard lo hago reaccionar con dióxido de carbono en una primera etapa y en una segunda etapa con agua en medio ácido, voy a obtener directamente un ácido carboxílico. Entonces, esta es una nueva forma. Ya conocían ustedes alguna, oxidar el tolueno para obtener un ácido aromático, un ácido benzoico, y tenemos ahora una nueva herramienta para obtener ácidos benzoicos. ¿Sí? Me construyo un Grignard y el Grignard lo hago reaccionar con dióxido de carbono, de manera que voy a tener a partir de un bromo-benceno, puedo obtener un ácido benzoico. El mecanismo es el mismo. La carga negativa del Grignard atacará al carbono del dióxido de carbono, se uniré un anillo en este caso, un anillo, y tengo doble enlace oxígeno negativo, doble enlace oxígeno negativo, que con su tratamiento de agua en una segunda etapa se transformará en un ácido. Entonces, esta parte de aquí sería el ácido y el R en este caso sería el anillo. Bien, esta es una nueva forma cuando quieran obtener, por ejemplo, un ácido benzoico. Sin embargo, también les va a servir para cadenas alifáticas, es decir, sin anillos aromáticos. Bien, continuamos. Les decía, esta parte es un poco rápida porque ya tienen las bases de Orgánica 1. Entonces, ya podemos correr un poquito respecto a aplicación de ese conocimiento de Orgánica 1 en cadenas laterales de un anillo aromático. Y recordamos entonces que los halogenuros de alquilo también tienen reacciones de eliminación. ¿Sí? Para que recuerden la eliminación, una base podría atacar al hidrógeno adyacente al halogenuro de alquilo, entonces por eso eran importantes los hidrógenos vecinos, si se acuerdan. Entonces, este hidrógeno iba a donar su par de electrones para formar un doble enlace y al mismo tiempo eliminar el halogenuro. Entonces, un mecanismo muy sencillo era pensar que la base toma el hidrógeno, el par de electrones viene acá a formar un doble enlace y este carbono elimina el halógeno, el H y el halógeno van a formar un ácido y el resultado de una eliminación es un alqueno. Entonces, ya viendo mecanismos, podemos ver que hay E1, recordar que hay E1, que implica primero la ruptura del enlace carbono-halógeno en cualquier halogenuro, y en lugar de hacer sustitución o el ataque de un nucleófilo acá, como normalmente trabajamos con nucleófilos que tienen más carácter básico que nucleofílico, entonces se produce la eliminación. Entonces tengo el carbocatión y el carbocatión va a hacer que este par de electrones venga acá para compensar la carga y formar un alqueno. Entonces el paso lento, como siempre, en una E1 o SN1 es la formación del carbocatión y el paso rápido en este caso es la formación del alqueno a partir del carbocatión. Eso para recordarles la E1. E1, eliminación molecular. Recuerden, el punto central es la formación de un carbocatión.
En E2 vamos a tener un mecanismo concertado donde al mismo tiempo que una base tome al hidrógeno, el hidrógeno va a estar formando el doble enlace y eliminando el halógeno. Entonces todo sucede al mismo tiempo y en realidad no hay un mecanismo por etapas como acá, por lo tanto su diagrama de energía es igualito que la SN2 en una sola etapa, y en esta sola etapa se produce la eliminación del halógeno y la formación del doble enlace. Entonces, simplemente para recordarles esto y las diferencias, ¿verdad? En cuanto a mecanismos de reacción. Nuevamente, para recordarles rápidamente, podemos tener un halogenuro, este es el carbono alfa, y el carbono beta será este. Por lo tanto, cuando tenga una base, en el caso de una E2, la base toma el hidrógeno, el par de electrones del hidrógeno forma acá el doble enlace y elimino el bromo. Entonces, un solo producto. ¿Por qué? Porque los hidrógenos de este carbono, que son dos, van a producir exactamente el mismo compuesto. Entonces, siempre deben hacer el análisis de todos los carbonos vecinos. Tienen su halogenuro, carbono vecino, aquí hay dos hidrógenos, se hace el ejemplo con uno solo de ellos. Carbono vecino, aquí hay dos hidrógenos, se hace el ejemplo. Si quieren pueden trabajar con uno de los hidrógenos de acá y les va a dar exactamente el mismo producto, ¿sí? Si este es ciclopentano, 1-bromo-ciclopentano, este va a ser el 1-ciclopenteno. Y en ambos casos nos va a dar el mismo producto. Esto para recordarles, ¿sí? En el caso de que tengamos un halogénuro de alquilo con dos carbonos vecinos cuyos hidrógenos me den diferentes productos, debo escribir todos y reconocer cuál es el mayoritario. O por lo menos ya directamente entendiendo que hay varios productos, escribir solo el mayoritario. Ya estamos en este nivel de aprendizaje y por lo tanto les vamos a pedir eso. En orgánica 2, ya no solo tienen que reconocer estos dos, cómo se forman, sino ser capaces de escribir directamente el producto mayoritario. Empezaremos viendo los ejemplos. Digamos, este es un carbono vecino al halogenuro que tiene dos hidrógenos. Voy a eliminar uno de ellos. Una base toma el hidrógeno, el par de electrones forma doble enlace y elimino el bromo y por lo tanto formaré este alqueno. Hay otro vecino que sería este carbono. Entonces, la eliminación de su hidrógeno implicará la base toma el hidrógeno, el par de electrones forma doble enlace y elimino el halógeno y voy a formar este otro compuesto. Entonces, le estamos recordando rápidamente lo que ya estaba avanzado en orgánica 1. Luego, entre estos dos, debo saber cuál es el mayoritario. Para eso recuerdan simplemente las reglas de Zaitsev, que nos dice que el alqueno más sustituido es el más estable, un tetra sustituido será más estable que un tri más estable que los disustituidos y los disustituidos más estable que un mono sustituido. Entonces, si se fijan en esta molécula, aquí tengo hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y una sola sustitución de carbono. Entonces estaríamos en un mono sustituido. Y en este tengo hidrógeno, hidrógeno, carbono de CH3 y carbono de CHCH3. Entonces tengo disustitución. Y eso ya deben ustedes reconocerlo. Entonces a practicar orgánica 1 y a entender, por supuesto, que este va a ser el mayoritario porque es disustituido y este va a ser el minoritario porque es monosustituido. Si no entienden, escriban el doble enlace con los cuatro enlaces correspondientes para cada una de estas moléculas y ahí se van a dar cuenta por qué este es monosustituido y por qué este es disustituido. Deben repasar todo eso y repasar también sus conceptitos de química orgánica 1. Ya viendo ejemplos, todavía estamos viendo ejemplos de orgánica 1, enseguida vamos a ver la aplicación orgánica 2. En este caso igual tengo un halogenuro de alquilo y tengo tres vecinos. Un vecino, dos vecinos, tres vecinos, que debo pensar en eso cuando hablo de eliminación. Si estos dos son iguales,
y este es diferente. Entonces, cuando elimine con este o con este, voy a obtener un solo producto, y cuando elimine con los hidrógenos de este carbono, voy a obtener dos productos. Hacemos el ejemplo, eliminamos el hidrógeno de este carbono, y este viene para acá y este sale, y voy a formar un doble enlace en esta posición. Sería acá un doble enlace, y enseguida vamos a ver por qué es el mayoritario, ¿sí? En el caso de los otros dos carbonos, puedo tomar uno de ellos, digamos que elimine este, el OH va a venir a tomar el hidrógeno, este viene acá, doble enlace, y elimina el bromo, y tendría un doble enlace acá. En este caso, este sería 1, 2, 3 trisustituido. Y en este caso, aquí hay hidrógeno, hidrógeno, y este sería 1, 2 disustituido. ¿Sí? Por tanto, este es, al ser trisustituido, es mayoritario respecto a este. Aquí tienen otra forma de ver. Ya ustedes deberán trabajar directamente cuando es eliminación en pensar que hay dos productos, ¿sí? Acá, eliminando un hidrógeno de acá, que era este, formaba un doble enlace acá para que lo vean más claro. Hemos hecho esto. Fíjense, este sería este carbono. Si elimino su hidrógeno, voy a formar un doble enlace acá. Y lo demás es lo mismo. Elimino el bromo y tengo dos CH3. Un CH3, otro CH3. Si elimino el hidrógeno de este, estaría hablando de este hidrógeno. El OH toma el hidrógeno y forma doble enlace acá. Entonces, doble enlace acá sería este. Y aquí tendría este CH3 acá y el resto de la molécula. Entonces, además de entender esto, deben escribir ya directamente el producto mayoritario. En Orgánica 2, y rara vez les van a pedir ya que escriban todos los productos, sino que deben entender que de todos los productos posibles, ustedes van a escribir solamente el mayoritario. Entonces es el nivel que ya se requiere en Orgánica 2, y es superior al de Orgánica 1. Directamente deben entender cuántos productos hay, y directamente deben escribir siempre el o los productos mayoritarios. Bien, más preguntas. Ya se estarán dando cuenta que para esta segunda parte del avance requieren mucho química orgánica 1. Deben retomar sus apuntes y estudiar química orgánica 1 para ir recordando. Entonces, una vez que han recordado, este es solamente un recuerdo, que lo hemos avanzado en química orgánica 1, pero ahora lo estoy haciendo más rápido para que se den cuenta. Una vez que hemos hecho eso, y les decía, la base toma a este hidrógeno y forma este producto mayoritario, o la base puede tomar este hidrógeno y forma el producto minoritario. Si no se les dice escriban todos los productos, en todos los casos, ya a partir de orgánica 2 y orgánica funcional, deberán escribir siempre y solo el producto mayoritario cuando hagan una reacción de este tipo. Recordarles también que en el caso de E1, además de la formación del carbocatión, deben fijarse si es el más estable, y en el caso de que no lo sea, hacer una transposición. Entonces, esto que hemos avanzado en Orgánica 1, que ya lo hemos visto, si ustedes tienen un halogenuro y están haciendo una eliminación, entonces dirá, primer paso, romper el enlace carbono-halógeno, formo el carbocatión y luego me fijo en los vecinos. Este es primario y este es terciario. Y este terciario tiene hidrógeno, por lo tanto el hidrógeno saltará hasta acá para obtener un carbocatión terciario más estable que uno secundario vía transposición. Entonces eso ya lo deben saber. Y una vez que hagan la transposición, recién pueden hacer la eliminación, el carbocatión, y me fijo los vecinos. Este vecino tiene dos hidrógenos, puedo eliminar uno de ellos. Este viene para acá a formar este doble enlace y me queda CH3, CH3 acá.
y luego la otra posibilidad es uno de estos hidrógenos, que va a ser lo mismo que si tomaran estos, se elimina acá, formando un doble enlace en esta posición. Si elimino un hidrógeno, me queda como CH2, CH3 y CH2, CH3, CH2, CH3. De los dos productos, ustedes ya deberán reconocer cuál es el mayoritario, en este caso es un alqueno tri sustituido, y cuál es el minoritario, en este caso un alqueno disustituido, y si no se les pide todos los productos, deberán escribir solamente el mayoritario. Con esto terminamos el repaso de química orgánica 1 y nos vamos ya a halogenuros con anillos aromáticos. Ya recordarán que este es un anillo aromático, este nitrógeno es sp2, su par de electrones no participa, es como si fuese solo un benceno, y por lo tanto tengo 6 electrones pi, y si aplican la regla de Huckel y entienden que todo esto es un anillo plano, ya se darán cuenta que es un compuesto aromático. Si digo E2, en el caso de este halogenuro, busco el carbono halógeno y busco carbono vecino. El único carbono vecino es este, por lo tanto un hidrógeno del carbono vecino será el que susceptible del ataque por la base para hacer una eliminación. El OH con el H van a formar agua, el par de electrones del carbono viene acá a formar doble enlace y el halógeno, en este caso flúor, se retira de la molécula y tendría un doble enlace, por cierto, conjugado con el anillo. Fíjense, doble, simple doble, por lo tanto será bastante estable. Esa es una eliminación en el caso de cadenas laterales de compuestos aromáticos. Acá es simple porque solo hay un carbono con hidrógenos vecino al halogenuro y va a haber un solo producto. En este caso, igual, si nos presentan una cadena lateral, halógeno en cadena lateral de un anillo aromático, deberemos hacer una eliminación, en este caso una E2, por lo tanto busco en el carbono, del carbono unido al halogenuro, los carbonos vecinos. Hay dos, este y este, dos carbonos vecinos. Este tendrá dos hidrógenos, voy a representar con uno de los hidrógenos la eliminación 2, y este, por favor, mucho cuidado. Cuidado que alguien en orgánica 2 me esté poniendo un hidrógeno acá. El que ponga un hidrógeno acá, ¿qué diría? Este carbono ya tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Si le pongo un hidrógeno más, serían 5. En orgánica 1, 5 enlaces será 0. En orgánica 2 es menos 20. Por favor, los carbonos del anillo tenían un hidrógeno y este hidrógeno ha sido sustituido por esta cadena, no tiene más. Si ustedes le ponen un hidrógeno a este carbono, sería 5 enlaces y eso ya es menos 20 puntos. Para cuando reclamen tus notas, ya les voy a decir, 5 enlaces en tu examen, menos 20. Mucho cuidado, les estoy avisando para que no cometan el error. Entonces, en este caso hay uno solo vecino capaz de hacer eliminación. El OH atacará al hidrógeno, el enlace del hidrógeno vendrá acá a formar doble enlace y eliminará el bromo. Por lo tanto, el doble enlace se forma en esta parte de la cadena. ¿Sí? Como hay un solo carbono con hidrógeno, habrá un solo producto de eliminación, bastante estable porque está conjugado. Doble, simple, doble. ¿No? Entonces, al margen de la aromaticidad del anillo, en algún momento la resonancia podrá pasar hasta el doble enlace y hasta acá son todos sp2. Por eso es muy estable. Y por suerte en este caso, como es E2, solamente habrá un producto de eliminación. Ustedes ya deben reconocer cuando hay uno, cuando hay dos y cuando hayan dos productos de eliminación o tres. Ustedes deberán escoger siempre el mayoritario. Veremos preguntas hasta acá. Ninguna. Ninguna. Seguimos, veamos ejemplos más complejos. En este caso tengo otra vez un halogenuro en cadena lateral. Esta vez el halogenuro ya no está en carbono bencílico.
está en un carbono adyacente al carbono bencílico y me pide hacer una eliminación de tipo bimolecular, sin formación de carbocatión. Entonces debo pensar que este carbono, que el halogenuro, el carbono del halogenuro tiene dos vecinos, el carbono bencílico y un CH3. Entonces puedo pensar en una primera eliminación del hidrógeno del carbono bencílico, vendría a formar doble enlace liberando el bromo y tendría este compuesto, el doble enlace acá, ¿verdad? Formo doble enlace y elimino el bromo que estaba acá. Pero además tengo otro carbono con 3 hidrógenos. Y aquí también puedo hacer una eliminación con mi base. La base es el OH. El OH con el H forma agua. El par de electrones forma acá doble enlace y también libera el bromo. Entonces, el otro producto sería este, la formación de un enlace acá. Si no les piden todos los productos, ¿cuál de estos dos escribirán ustedes? Este. No solamente porque es disustituido, a diferencia de que este es monosustituido, sino que además por resonancia, doble, simple doble, es un compuesto más estable. Entonces, no solamente por el efecto inductivo del tetra, tri, di, mono sustituido de la regla de Zaitsev, en el caso de anillos aromáticos, entre este doble enlace y este doble enlace, además de la sustitución, deben ver la resonancia. Aquí hay posibilidades de resonancia y siempre que haya resonancia, el compuesto va a ser mucho más estable. Este solo es estable por el efecto inductivo de este grupo, es mono sustituido. Este es estable por el efecto inductivo del CH3 y de este grupo de efecto inductivo, pero además es estable por efecto de resonancia, puesto que el par de electrones puede entrar en resonancia con todo el anillo. Entonces, entre el efecto inductivo y el de resonancia, ¿cuál es más fuerte? Siempre el de resonancia. Entonces, mayoritario disustituido que además hace resonancia, y este es el minoritario. Por el momento ustedes ya deben escribir solo el producto mayoritario en orgánica 2 y también en orgánica funcional. Bien, vamos a seguir recordando. Creo que no tienen preguntas. Vamos a recordar el mismo ejemplo. Si se dan cuenta, aquí hemos hecho una cadena lateral en un carbono adyacente al bencílico, pero con mecanismo E2. Veremos qué pasa con la misma molécula, la misma base, pero esta vez con el mecanismo E1. Deberán recordar que en el E1 el primer paso es el rompimiento del enlace carbono-halógeno con la formación de un carbocatión. Y en este caso, antes de hacer eliminación, deberé fijarme si este es el carbocatión más estable. Este es un carbocatión secundario. ¿Qué tengo los vecinos? Un carbocatión primario y un carbocatión bencílico. Entonces, ¿qué me conviene? Hacer una transposición del hidrógeno del bencílico para que pase desde secundario hasta carbono bencílico. ¿Sí? El hidrógeno viene acá y tengo directamente por transposición un carbocatión bencílico que es más estable incluso que un terciario. Entonces, por lo tanto, el bencílico va a ser mucho más estable que un secundario. Una vez que tengo el carbocatión más estable, ya veré la eliminación. Este carbocatión tiene dos vecinos, hacen eliminación con este carbono. El que haga con este tiene menos 20 puntos, ya saben por qué. Este no tiene hidrógenos, tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Cuidado con ponerle el quinto e inventarse un hidrógeno aquí. Eso significaría 20 menos en tu segundo parcial. Cuidado. Acá la única eliminación será esa y tendré un solo producto. Entonces, cuando tengo una eliminación E1 de esta molécula, tendré un solo producto, y cuando tenga la misma molécula con eliminación E2, tendré dos productos. Esos conceptos ya deberían dominarlos, ¿no? La formación del carbocatión, la transposición e ir pensando cuántos productos de reacción hay, y si hay dos o más productos de reacción, ir reconociendo cuál es el mayoritario.
todo eso ya se exige en orgánica 2, ¿sí? Entonces, directamente, porque se supone que han llegado a orgánica 2 por haber avanzado o vencido la materia de orgánica 1. Y en orgánica 3 va a ser lo mismo. Orgánica 3 supone que dominas orgánica 1 y dominas orgánica 2, entonces te va a dar conceptos y ejercicios cada vez más difíciles. Bien, preguntas hasta acá. ¿Ninguna? Bueno, por mí yo seguiría corriendo. Ya vamos a entrar en la siguiente, a otras reacciones de la cadena lateral, y vamos a trabajar compuestos oxigenados. Entonces vamos a ir priorizando algunas reacciones muy importantes. Entonces ya hemos visto hoy día halogenuros y hemos visto sus reacciones, ¿no? Hemos visto sustitución, eliminación y reactivos de Grignard. Entonces, vamos a ver, o ahora mismo podemos ver, no, vamos a dejar pendiente las reacciones de los alquenos, que serían adiciones para la siguiente clase. Entonces, trabajaríamos alquenos, ya deben recordar cómo son las adiciones, esto es orgánica 1, y aquí habían las adiciones de Markovnikov y anti-Markovnikov, que vamos a trabajar la siguiente clase, para no asustarlos mucho con el avance en una primera clase después de examen. Entonces vayan repasando este Markovnikov y anti-Markovnikov, cuáles son cuáles. Vayan recordando los reactivos, adición de agua, Markovnikov y anti-Markovnikov. Vamos a hacer un pequeño repasito, todavía en cadenas laterales, incluso con los casos de transposición, y luego ya vamos a hacer alquenos en cadena lateral de un anillo. Y directamente, cuando hagamos alquenos con HBr, van a tener que escribir un producto Markovnikov, y recordar que si hacen anti-Markovnikov está mal, ¿verdad? Y cuando hagamos con otros reactivos en cadena lateral de un anillo aromático, igual ya deben saber qué es el reactivo, cuándo da Markovnikov y cuándo podrían obtener una adición anti-Markovnikov. Todo eso vamos a avanzar rápidamente en la siguiente clase. ¿Cuándo es Markovnikov? ¿Con qué reactivo es anti-Markovnikov? Y ustedes ya deben conocer los mecanismos, todo, con la única variante de que en este caso recordar que el carbono bencílico es el más estable en una cadena lateral de un anillo aromático. Entonces les dejo eso, ya se habrán dado cuenta que todo lo que estamos avanzando es orgánica 1, pero en cadena lateral de un anillo aromático, es la única diferencia, y que la exigencia es mucho mayor ahora, ya deben automáticamente manejar todos los conceptos previos, y espero ya que para la siguiente repasen un poquito todo lo que es halogenuros, y en este caso alquenos. Para entrar en la siguiente clase vamos a terminar rápidamente alquenos y entrar ya a compuestos oxigenados en cadena lateral de un anillo. Si no hay más preguntas, vamos a ir concluyendo nuestra clase y nos estaríamos encontrando en práctica. Vamos a publicar hoy los subgrupos, como son 60 en mis grupos prácticos, vamos a dividirlos en grupos de 20 y vamos a escribir quién tiene que venir mañana y con qué material. Entonces, hasta el transcurso de la tarde voy a publicar eso en el Classroom. Revisan, por favor, para ver quién viene mañana y con qué material. Y en teoría nos estaríamos encontrando ya la siguiente semana en nuestras clases regulares. Gracias por la presencia y las preguntas, y nos estamos encontrando en una siguiente clase. Hasta luego.